El pueblo de Panimávida es una localidad de la comuna chilena de Colbún, en la provincia de Linares, región del Maule. Es conocido históricamente como un tradicional centro termal e hidromineral en Chile, situado a los pies de la precordillera, a 274 metros sobre el nivel del mar. Panimávida es un destino de turismo y salud, y su nombre, de origen mapudungún, significa Cerro de Pumas. Panimávida es un destino que combina un entorno natural privilegiado con una rica historia ligada a sus aguas curativas. Historia y origen. Nombre original. Su nombre primitivo fue Peñamavida, que se cree significa león en cerro o cerro de Pumas. Panimávida en mapudungún. Descubrimiento de las aguas. El descubrimiento de sus aguas termales data de principios del siglo XIX y se atribuye a la casualidad, cuando un campesino encontró alivio a sus dolores sumergiendo sus piernas en un manantial de barro. Reconocimiento. Las termas de Panimávida, que comenzaron a funcionar en 1822 como Baños de Panimávida, alcanzaron su mayor auge en la década de 1940, llegando a obtener 3 medallas de oro a nivel mundial por la calidad de sus aguas. Declaración oficial. En 1946, las aguas fueron declaradas oficialmente aguas curativas por un decreto del Ministerio de Salud. Administración local. Originalmente, el municipio de la zona se localizó en Panimávida desde 1923, dándole su nombre a la comuna. Sin embargo, en 1927, el municipio se trasladó a Colbún, cambiando el nombre a Comuna de Colbún. Infraestructura y servicios turísticos. El pueblo es un centro de turismo bien equipado, con una buena infraestructura turística y hotelera. Arquitectura. Destaca la arquitectura de las termas, que mantiene una antigua infraestructura con arcadas de claustros españoles, combinada con modernizaciones hoteleras. Plaza y artesanía. El pueblo cuenta con una pintoresca plaza rodeada de grandes árboles y un centro de artesanías donde es tradicional encontrar cestería. Termas de Panimávida. El complejo termal es el principal atractivo del pueblo, con una historia que se remonta a 1822. Ofrece aguas oligometálicas, hipotermales, sulfatadas y cálcicas, con propiedades terapéuticas que se recomiendan para afecciones reumáticas y gástricas. Se ofrecen baños termales y de barro. Balneario Machicura. Se encuentra en las cercanías y cuenta con una playa habilitada de 150 metros, zonas de quinchos, locales comerciales y un muelle para deportes náuticos y embarcaciones no motorizadas. Artesanía. En el sector puedes encontrar artesanías como trabajos en piedra volcánica. El cercano pueblo de Rari es famoso por sus artesanías en crin. Atractivos naturales. En los alrededores se encuentran la Galería de Arte Natural y el Mirador de Piedras Altas, el Embalse Ancoa, con miradores y senderos, la Reserva Nacional Los Bellotos, el Valle de los Cóndores, un sitio de escalada reconocido internacionalmente. Otros lugares cercanos. A solo 3 kilómetros se encuentra el complejo termal de Termas de Cunamávida, y Panimávida está a 20 kilómetros al noroeste de Linares.
La Fuente de la Mona, origen y símbolo. La Fuente de la Mona es una de las principales y más icónicas vertientes de agua termal de Panimávida. Es la fuente donde brota el agua termal cristalina a una temperatura de aproximadamente 32 grados Celsius. Históricamente, esta vertiente era considerada la principal fuente termal del lugar. Alrededor de ella, la familia Baeza, los primeros administradores de las termas, instaló las primeras tinas rústicas hechas con troncos de peumo, marcando el inicio del complejo termal en el siglo XIX. La Fuente de la Mona ha sido reconocida recientemente como un símbolo de la identidad de Panimávida y es el lugar icónico donde se realizó una ceremonia para relanzar y revitalizar la histórica agua mineral de la zona que se embotelló hasta hace algunos años. Además de La Mona, otra fuente reconocida a nivel local es la Garza, a la que se le atribuyen cualidades de sanación para problemas de fertilidad en mujeres. Historia del antiguo hotel y las ruinas. La referencia a las ruinas se relaciona con un evento crucial en la historia moderna del complejo termal que obligó a una reconstrucción y remodelación. El auge y la decadencia. Esplendor colonial. El complejo hotelero creció significativamente a lo largo de los siglos XIX y XX, destacándose por sus amplias instalaciones y arquitectura que incluía claustros coloniales españoles. Apogeo. Las termas vivieron su máximo esplendor en la década de 1940 a 1950, siendo reconocidas a nivel mundial, ganando 3 medallas de oro por la calidad de sus aguas y un destino predilecto para el descanso. Deterioro y venta. Tras décadas de altos y bajos en el servicio, los dueños anteriores perdieron la propiedad que finalmente quedó en manos del Banco del Estado. El incendio y el rescate. El devastador incendio. A mediados de la década de 1980, el complejo de las termas de Panimávida sufrió un devastador incendio que lo dejó en ruinas, marcando un periodo de abandono y deterioro. El estado actual de ruinas o abandono en el pueblo se relaciona con lo que quedó tras este desastre. El rescate del complejo. El rescate del complejo se debe a la visión de don Roberto Movillo Céspedes, quien, a pesar del incendio, rescató el espacio. Reapertura y remodelación. Tras un periodo de complejas negociaciones, la propiedad fue adquirida por Hotelera POE a fines del año 2005. La compañía realizó una remodelación total y ampliación, manteniendo la antigua y característica infraestructura arquitectónica colonial, y reabrió las termas de Panimávida en 2006 como el actual resort y spa. El hotel que hoy recibe visitantes es la estructura remodelada y ampliada que surgió de las cenizas del devastador incendio de los años 80, conservando su estilo patrimonial. El antiguo esplendor del hotel se vio trágicamente interrumpido, pero su esencia arquitectónica fue rescatada en la edificación actual. 1. El antiguo esplendor colonial. El Hotel Termas de Panimávida, en su época de apogeo, principalmente en las décadas de 1940 y 1950, fue un centro de lujo y salud de renombre internacional. Arquitectura. Era una edificación de estilo colonial que aún hoy se evoca en la arquitectura actual del resort. Destacaban sus amplios salones, jardines centenarios y los claustros españoles. Reconocimiento. Sus aguas fueron consideradas de las mejores del mundo, ganando 3 medallas de oro internacionales. El complejo era un símbolo de turismo de alta categoría en el Maule. Servicios.
Contaba con tinas de mármol desde 1877, una iglesia, la famosa Fuente de la Mona, o Pilita, hoy un monumento, y una sala de baños. 2. La etapa de deterioro y el incendio. El ocaso del antiguo hotel estuvo marcado por el abandono y finalmente por un gran desastre. Deterioro. Después de su época dorada, la propiedad pasó por diversas manos, incluyendo el Obispado de Concepción y la Sociedad de Vinos del Maule. Tras un periodo de ineficiencia administrativa, terminó en manos del Banco del Estado. Durante esta etapa, las instalaciones se encontraban muy deterioradas, sin las mejoras adecuadas. El gran incendio. El momento más trágico ocurrió a mediados de los años 80, cuando un devastador incendio consumió gran parte de las instalaciones del antiguo hotel, dejándolo en estado de ruinas. Este evento marcó el fin de la estructura original. 3. El rescate y la reconstrucción. Actualidad. El complejo actual de termas de Panimá Vida no es el antiguo hotel en ruinas, sino una estructura que fue rescatada y reconstruida sobre sus cimientos. Rescate y adquisición. A fines de 2005, el complejo fue adquirido por una nueva administración, Hotelera PV, encabezada por don Roberto Movillo Céspedes. Reapertura. Tras una completa remodelación y ampliación, el complejo reabrió en 2006, manteniendo viva la estructura arquitectónica colonial, los pabellones con arquerías, como homenaje al patrimonio. El Hotel Termas de Panimá Vida que existe hoy en día es la versión modernizada y funcional que conserva elementos patrimoniales y la historia del antiguo y glorioso hotel. Los edificios históricos que se conservan y la estación sismológica antigua son parte de ese legado patrimonial que se exhibe, por ejemplo, en el Día del Patrimonio. La sombra de la ceniza, las ruinas del antiguo hotel. La ruina de Panimá Vida se refiere al estado del complejo en el periodo comprendido entre el gran incendio de mediados de los años 80 y su reapertura en 2006. Un esplendor consumido. El incendio de los años 80 fue un golpe fatal para la antigua y señorial estructura que fue el Hotel Termas de Panimá Vida. En sus días de gloria, el hotel representaba la elegancia colonial y el turismo de salud internacional. Tras el siniestro, se convirtió en un símbolo de decadencia. Estructuras devoradas. Gran parte del edificio principal, hecho de materiales que sucumbieron al fuego, quedó en ruinas. Lo que antes eran habitaciones de lujo y amplios salones se transformó en esqueletos de muros calcinados, estructuras colapsadas y grandes extensiones de escombros. Decadencia patrimonial. El majestuoso complejo que había ganado medallas de oro mundiales se vio reducido a muros de adobe o albañilería dañados por el fuego y el tiempo. La pileta seca. La famosa Fuente de la Mona, que fue el punto de partida del complejo, se reportó en algún momento de ese periodo como un monumento seco y olvidado, reflejando el abandono general de la propiedad. Abandono y deterioro. El sitio, que había quedado en manos del Banco del Estado, experimentó un deterioro que fue de mal en peor durante ese tiempo. El abandono natural y la falta de mantenimiento convirtieron lo que quedaba de la infraestructura en un terreno con restos de construcción, rodeado de unos jardines centenarios que, a pesar de todo, se mantuvieron en pie. El renacer de las termas. La historia de las ruinas de Panimá Vida concluye con su rescate y renacimiento. La visión de don Roberto Movillo Céspedes y la adquisición por parte de Hotelera POE a fines de 2005 fueron esenciales para revertir esta situación. La inversión permitió una reconstrucción y remodelación total que logró integrar la moderna hotelería con el espíritu colonial de la estructura original,
rescatando y manteniendo los elementos arquitectónicos históricos como las arquerías de los claustros. En resumen, las ruinas actuales no son visibles en el centro del actual resort funcional, ya que el espacio fue restaurado. Sin embargo, su memoria histórica persiste como el capítulo oscuro que llevó a la gran remodelación y a la actual infraestructura que se utiliza para el turismo de bienestar.